Hoy avanzaremos Doctrina y Convenios 81 y quisiera para empezar esta lección que contesten estas preguntas. ¿Por qué nos da el Señor llamamientos en su iglesia? ¿Cuáles son las bendiciones que se reciben por cumplir fielmente con un llamamiento? Y por último, ¿qué sucede si alguien decide no cumplir fielmente con su llamamiento? Quisiera que tomen en cuenta que aun cuando un líder de la iglesia reciba inspiración para llamar a un miembro de la iglesia a cierto cargo, es decisión de la persona que recibe el llamamiento responder fielmente a él. En la introducción de Doctrina y Convenios 81 nos dice: revelación dada por medio de José Smith, el profeta, en Hiram, Ohio, el 15 de marzo de 1832. Frederick G. Williams es llamado para ser sumo sacerdote y consejero de la presidencia del sumo sacerdocio. Los anales históricos indican que cuando se recibió esta revelación en marzo de 1832, se llamó a Jesse Gass al oficio de consejero de José Smith en la presidencia. Sin embargo, cuando dejó de actuar de conformidad con ese nombramiento, el llamamiento se transfirió a Frederick G. Williams. A Jesse Gass se le llamó a prestar servicio como consejero de la presidencia del sumo sacerdocio en marzo de 1832. El 1 de agosto de 1832 salió a servir en una misión con C.B.D. Coltrane. Durante su misión, el hermano Gass habló con su esposa y trató de convencerla de la verdad, pero ella rehusó unirse a la iglesia. Al poco tiempo, el hermano Coltrane enfermó gravemente y regresó a Kirtland. Lamentablemente, el hermano Gass no completó su misión y no permaneció fiel en la iglesia. Esta revelación debe considerarse como un paso hacia la organización formal de la primera presidencia. No fue sino hasta 1834 que se refirió al presidente de la iglesia y sus consejeros, es decir, la presidencia del sumo sacerdocio, como la primera presidencia. El Señor no reveló al profeta toda la organización completa de su iglesia a la vez. Reveló diferentes partes de la organización según fue surgiendo la necesidad y conforme los santos estuvieron listos para recibirlas. De cierto te digo, mi siervo Frederick G. Williams, escucha la voz del que habla, la palabra del Señor tu Dios, y atiende al llamamiento al cual eres llamado, a saber, el de ser sumo sacerdote en mi iglesia y consejero de mi siervo José Smith, hijo, a quien he dado las llaves del reino, que siempre corresponden a la presidencia del sumo sacerdocio. Aparte de decirle a Frederick que atienda a su llamamiento, se le había enseñado que la presidencia del sumo sacerdocio posee las llaves del reino de Dios sobre la tierra. Las llaves del sacerdocio son la autoridad que Dios ha dado a los líderes del sacerdocio para dirigir, controlar y gobernar el uso de su sacerdocio en la tierra. El ejercicio de la autoridad del sacerdocio lo gobiernan aquellos que poseen sus llaves. Los que poseen llaves del sacerdocio tienen derecho a presidir y dirigir la iglesia en cierta jurisdicción. Recordemos que Jesucristo posee todas las llaves del sacerdocio pertenecientes a su iglesia y ha conferido sobre cada uno de sus apóstoles todas las llaves que pertenecen al reino de Dios sobre la tierra. El apóstol viviente de más antigüedad en el cargo, el presidente de la iglesia, es la única persona sobre la tierra autorizada para ejercer todas las llaves del sacerdocio. Aquí tenemos la primera presidencia actual. ¿Pueden ustedes nombrarles? El presidente de la iglesia es Russell M. Nelson.
El primer consejero es el presidente Dallin H. Oaks y el segundo consejero es el presidente Henry B. Eyring. Recuerden que las llaves del sacerdocio permiten que la primera presidencia dirija la obra del Señor sobre la tierra. ¿Ustedes saben cuáles son los deberes y las responsabilidades de los consejeros de la primera presidencia? Para averiguarlo, leeremos en el versículo 3. Por tanto, en verdad lo reconozco a él y lo bendeciré, y también a ti si eres fiel en consejo, en el oficio al que te he nombrado, en tus oraciones siempre vocalmente, así como en tu corazón, en público y en secreto, y también en tu ministerio de proclamar el Evangelio en la tierra de los vivientes y entre tus hermanos. Los consejeros de una presidencia apoyan y fortalecen al presidente. ¿Qué quiere decir, según este versículo, fiel en consejo al presidente? Para poder entender mejor, vamos a leer las palabras del presidente Gordon B. Hinckley. Al ser un ayudante, el consejero no actúa como el presidente, ni asume las responsabilidades ni toma las decisiones que le corresponden a éste. En las reuniones de presidencia, los consejeros tienen la libertad de expresar lo que piensen sobre todos los asuntos que se traten allí. Sin embargo, el presidente es quien tiene la prerrogativa de tomar la decisión y los consejeros tienen el deber de apoyarlo. Entonces, ellos hacen suya la decisión de él, fueren cuales fueren las ideas que hayan tenido. Entonces, una de las responsabilidades de los consejeros es apoyar fielmente al presidente en todas las decisiones que él tome. En el siguiente versículo veremos que se le promete a Frederick G. Williams si era fiel en su llamamiento. Además, esto también se aplica a nosotros si somos fieles a nuestros llamamientos. Y en el cumplimiento de estas cosas realizarás el mayor beneficio para tus semejantes y adelantarás la gloria de aquel que es tu Señor. Si somos fieles en nuestros llamamientos, podemos realizar un gran beneficio para las demás personas y adelantar la gloria de Dios, es decir, hacer avanzar su obra. De manera que sé fiel, ocupa el oficio al que te he nombrado, socorre a los débiles, levanta las manos caídas y fortalece las rodillas debilitadas. En Doctrina y Convenios 81:5, el versículo puede interpretarse como la exhortación del Señor a Frederick G. Williams de dar fuerza a los débiles, socorre a los débiles, dar ánimo a los que están agotados o desalentados, levanta las manos caídas, y dar valor y fortaleza a los que tienen las rodillas debilitadas y el corazón lleno de temor. Esa interpretación de este versículo lo hizo el elder Marvin J. Ashton. Quisiera que piensen en algunas maneras en que podemos socorrer a los débiles, levantar las manos caídas y fortalecer las rodillas debilitadas. Quisiera que piensen en la manera en que pueden fortalecer a alguien en esta semana. Por favor, anótalo en tu diario de estudio. Además, el Señor le promete algo importante en el versículo 6. Y si eres fiel hasta el fin, recibirás una corona de inmortalidad, así como la vida eterna, en las mansiones que he preparado en la casa de mi Padre. Si somos fieles en nuestros llamamientos y ayudamos a los que nos rodean, seremos dignos de entrar en las mansiones de nuestro Padre Celestial.